y decían estos el año que viene sacan todas las vacas y van a volver otra vez a hacer soja porque si no llega a llover, ¿qué van a hacer con las vacas? Como si a la soja la hubiesen llevado al río a tomar agua, no sé. No teníamos agua para las vacas, tampoco iban a tener agua para la soja. Pero ese malestar como que a veces no se tolera que alguien quiera hacer algo distinto, ¿no? El otro día fui a ver un campo, digamos, en una zona que llueve 100 milímetros, o sea, el suelo es material original que no se desarrolló porque no tiene ambiente. ¿Qué pasó? Se descubrió que se podía regar, digamos, no es regeneración lo que estás haciendo vos estás generando algo nuevo. Desde tu mirada, ¿qué deberíamos tener en cuenta cuando queremos trabajar coberturas en el cultivo y recuperar esa dinámica? Y si el futuro dependiera de no más insumos, sino de entender que todo se basa en la vida. Y si pensamos en una alternativa, básicamente nos vuelve a la memoria una idea que nos ha venido rondando y que ahora está muy de moda: agricultura regenerativa. Este enfoque no solamente devuelve la fertilidad al suelo, sino que también devuelve el poder al productor agrícola. Y hoy nos acompaña un referente argentino del que ustedes muy seguramente habrán oído hablar y que yo estoy feliz y muy honrada de tener en este episodio con nosotros. Así que vamos a hablar precisamente de cómo la agricultura y la ganadería regenerativa nos puede abrir un entendimiento o una forma de entender más claramente la microbiología del suelo y esos saberes ancestrales o culturales que pueden estar aplicados en el suelo y cómo dar esos primeros pasos para lograr este enfoque. Así que le doy la bienvenida a Sergio Toletti. Sergio, bienvenido a Agrobiota Podcast. Hola Paula, ¿cómo te va? Saludos a todos los oyentes del podcast. Muchas gracias. Bueno, Sergio, de verdad te agradezco infinitamente este espacio que te tomas y bueno, en primera instancia, para los bioproductores que nos acompañan, que así es como solemos llamar a la comunidad de productores de insumos agrícolas y que trabajan con la parte de agricultura y de proyectos agrícolas, me gustaría entrar en este tema preguntándote, a partir del 2010 empezaste este viaje de agricultura regenerativa, que se dice pronto, pero que tiene un camino súper importante. Y me gustaría saber, para que nos cuentes a todos, cuál ha sido ese enfoque o por dónde empezamos, por dónde empezaste tú mejor, cuando empezaste a ver ese camino de agricultura regenerativa y qué significa para ti. En realidad yo empecé, digamos, de muy chico siempre me gustó, siendo una persona de ciudad, me gustó mucho todas las actividades del campo. Estudié en una escuela agrotécnica en mi secundaria que había de todo, gallinas, conejos, vacas lecheras, vacas de carne, hacíamos quesos, hacíamos horticultura. Cuando yo sigo, lógicamente, terminé esa escuela, fui a estudiar agronomía. Hay muchas cosas que se empezaron a perder, se perdieron las gallinas, se perdieron los cerdos, se perdió la horticultura y bueno, y terminamos, después vino mi vida profesional y terminé haciendo soja y maíz, ¿no? Que es lo que se hace acá en Argentina, como si fuera en un lugar que se hace palma o en un lugar que se hace el aguacate. eh, Empezó toda esa diversidad que había en mi secundario, se terminó eh, generando un monocultivo que era haciendo soja. Un día me vi en mi camioneta sentado viendo un enorme lote de soja, digamos, y yo dije, en ese momento, creo que fue por el 2010, digo, si a mí no me gusta, o sea, si yo sabía que hacer agronomía era hacer soja, ni hubiese empezado a estudiar. Entonces, bueno, un poco empezar a pensar mi profesión, porque en realidad acá en Argentina se hacen como 35 millones de hectáreas, donde gran parte es soja y el resto maíz, trigo y algún otro cultivo. Entonces, bueno, empecé a empezar a repensar, empezar a leer, que yo no leía mucho, empecé a leer libros, empecé con dos, empecé a leer tres libros a la vez. Mi primer viaje fue a Colombia a conocer a Jairo, a Nacho Simón y a Eugenio Gras. Nunca había salido de Argentina, mi primer viaje en avión, todo fue mi primero. Es más, un amigo mío me convenció porque yo no quería salir, digo, no, si no viajo prácticamente, ¿cómo me voy a ir hasta Colombia? Bueno, la cuestión que terminé ahí en Cundinamarca, en Fusagasugá,
y bueno, y eso me partió la cabeza. Este, Así que bueno, de ahí fue ir estudiando, estudiando, me encanta leer, cursos que hay lo he hecho, me faltan muy poquitos, digamos. Yo siempre digo que dinámica queda para lo último, que de hecho algo estoy leyendo, pero digo, eso lo voy a dejar para como el posgrado. Pero bueno, en realidad hoy me encuentro haciendo un curso de planificación de tierras, con Martín Berenati, un gran profesional de Uruguay. Así que bueno, siempre estudiando. Yo siempre digo, no saldría ni al campo, yo me quedaría todo el día en mi casa leyendo, que es mi vocación. Por ahí salgo al campo porque de algo hay que vivir, pero me encanta mucho leer, y compartir, ¿no? Comparto siempre en las redes, como tengo como un apuntador. Empecé con Facebook así, como si fuera un apuntador, veía algo interesante, lo escribía en el Facebook, quedaba ahí. De hecho, cuando escribo mi libro, después mucho tiempo atrás, lo que hice fue recopilar, me busqué cómo se hacía para recopilar todas las publicaciones que había hecho durante 5 años, las copié todas y después le empecé a dar forma. Claro, y cuando empiezas en esa búsqueda de información, ¿verdad? Porque, pues, a fin de cuentas, para aquellos que nos gusta aprender de experiencias de otros, ¿qué fue lo que encontraste en términos comunes cuando hablamos de agricultura regenerativa? O sea, ¿qué de esas lecturas te inspiró para seguir ese camino regenerativo? Bueno, en realidad, la profesión se había convertido para mí en una receta, ¿no? Y bueno, y prácticamente yo que trabajé 30 años en el campo, haciendo esos cultivos extensivos, generalmente al suelo ni lo miraba. Es más, mandaba a alguien a que haga un análisis, se sacaba muestra de suelo, yo no la había visto, la mandé a un laboratorio que yo no conocía, iba a un experto a otro lugar que me decía lo que yo tenía que hacer y yo hacía lo que me decían que tenía que hacer, digamos, ¿no? El suelo jamás lo veía. Me acuerdo que la primera vez que empecé a mirarlo así con una curiosidad fue cuando Pinheiro Machado de Brasil, fue uno de los que siguió con toda la tarea de Boacén, fue con un cuchillo al campo, escarbó con el cuchillo y empezó a mirar y lo olía. Yo digo, oh, pero ¿qué es? ¿Qué quiere inventar? Si no lo mandas a análisis no vas a ver lo que hay. En realidad él veía todo. Yo siempre, a veces soy, no crítico, sino un poquito para provocar. Yo digo, bueno, vos haces cromatografía, yo hice cromatografía porque estuve con Jairo y, yo digo, llegué a un momento que cuando sacaba la muestra, la veía linda, hacía cromatografía, me daba una cromatografía linda. Entonces digo, ¿para qué hacemos las cromatografías si la estamos viendo? O sea, no digo que no sirven, ¿no? Pero siempre con esta cosa de que dejamos de confiar en el oso. Digamos, por ejemplo, la otra vez yo le decía a unos ganaderos, ¿no? Si usted le dice el análisis de la vaca esa que tiene anemia, pero la vaca está gorda y crió un ternero de 350 kilos, el problema es el análisis que está mal hecho. O sea, nadie desconfía de los análisis, ¿no? Pero en realidad nadie desconfía de los análisis y sí desconfía de lo que ve el ojo. Digamos, si yo veo que un suelo está bueno y mando a hacer un análisis y me da que el suelo está mal, lo primero que tendría que hacer yo es desconfiar y decir, che, acá algo hicieron mal en el análisis, ¿no? Eh, Volver otra vez a eso, mira, hay algo que yo había leído una vez, que en Borgoña unos frailes o no sé qué eran, los que habían inventado la champaña, ellos olían el suelo para ver si era apto o no para el cultivo de esa vid, ¿no? Y yo digo, bueno, uno podrá pensar, pero bueno, eso es todo folclore. Hoy en Australia hay aparatos que huelen la tierra, o sea, captan los ácidos grasos volátiles de que emiten la tierra, en realidad están olfateando, pero yo le creo más a esa computadora que a un monje que había olido antes, ¿no? Bueno, hoy hay aparatos que huelen los emisores que hacen las plantas, que son esos llamados de auxilio a la fauna benéfica. Y bueno, la homeopatía trabaja mucho con eso, pero la homeopatía, claro, no, eso no, porque no está demostrado científicamente. Bueno, ahora lo hace una computadora que olfatea el producto, te dice qué producto es y a qué concentración está, digamos. ¿Y qué concentración es? Es una concentración, me lo encuentro el otro día en un trabajo científico, son concentraciones homeopáticas. Bueno, ya no sirve, pero el trabajo científico me está diciendo que esas
me decía, está en una concentración homeopática, o sea, quiere decir que la tengo que diluir mucho. Falta que me diga que le tengo que hacer succiones y las sacudones que le pegan la homeopatía a los productos, pero en realidad, digamos, hoy la ciencia está llegando a muchas cosas que ya estaban de hace muchísimos años, ¿no? Y Exactamente. y pasó algo muy curioso otra vez, que yo trabajo mucho con cultivos de cobertura, me gusta mucho eso, ¿no? Y estábamos buscando una especie que es Crotalaria juncea, y bueno, difícil de conseguir el primer año, el segundo, que yo, un día leyendo un libro que se llama Los jardines agroforestales mayas, una de las especies que cultivaban dentro de la milpa era el chipilín. El chipilín es una Crotalaria nativa de América, y yo la estaba buscando, una Crotalaria asiática que me la vendía una empresa, digo, y la tuvimos, o sea, 8000 años sembrando el chipilín en las milpas, ¿no? Y nosotros creíamos que habíamos encontrado la pólvora sembrando crotalaria con maíz, digamos, cuando hacía 8000 años lo venían haciendo una agricultura totalmente, si se quiere, de la de moderna, obsoleta. Digo, yo es la, digamos, la agricultura más moderna, porque uno importó el monocultivo de Europa, pero en general acá en América no existía el monocultivo. Y hoy estamos hablando de biodiversidad y es lo que hacían antes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco tener esa mirada crítica de lo moderno, que no todo lo moderno es malo tampoco, pero y mirar las fortalezas que tenían las culturas ancestrales, ¿no? Sí. Fíjate que hace un par de episodios estábamos hablando con el doctor José María Anguiano, que está precisamente en México, y el doctor José María trabaja con principios de agricultura biodinámica y también con principios de agricultura maya. Y entonces estamos en ese tema de hablar de agricultura evolutiva, ¿no? Que cada uno le pone un nombre característico teniendo en cuenta cuáles son esos principios y esas bases, pero es muy cierto lo que tú dices, ¿no? El hecho de cómo podemos nosotros trabajar y volver a esta conexión para entender qué es eso que está ahí sin necesidad de depender de cosas externas. Pero como nos hemos especializado tanto y el que sabe de suelos sabe de suelos y el que sabe de aguas y el que sabe de una cosa no vemos el contexto y la suma de las partes siempre será mayor que el todo. Entonces, en ese ejercicio creo que tienes mucha razón con el hecho de sí, claro, la cromatografía para quienes ya tienen la experiencia y el ojo, digamos que entrenado, pueden ver cómo son esas condiciones de suelo y cuáles son esas características que se vienen trabajando bien o que se vienen trabajando mal. Más que cualquier otra cosa sería como el soporte para evidenciar si eso que yo estoy pensando o lo que estoy viendo que está pasando, pues pasa realmente. Entonces, ahí es donde viene mi pregunta, Sergio. ¿Cómo nosotros como productores agrícolas podemos empezar a ver esas condiciones de suelo que deberíamos buscar o que es la idea de recuperar ya que las dañamos? ¿Cómo, cuál sería el primer paso cuando yo veo mi suelo en mi terreno? ¿Qué es lo Bueno, primero que? lo que yo siempre hago, es tratar de pedirle a las personas cuando voy a un campo, una finca, si hay algún lugar que sea, no digo natural, porque ya no hay ninguno natural, o prístino tampoco, Sí. pero digo, algún lugar que esté con poca perturbación, quizás es una tapera, nosotros ya le decimos tapera, una casa vieja que se abandonó y que hay un monte, entonces vamos ahí, pero es el mejor análisis. Yo lo he hecho con un productor en la zona, acá le llamamos zona núcleo agrícola, a una zona que es riquísima, el suelo es un suelo bien negro, con mucha materia orgánica, que los campos valen mucho dinero, son los más caros de Argentina, y, fuimos, sacamos, un pedazo de tierra con el productor de donde él estaba sembrando, y nos fuimos a una tapera, eso que es esa casa abandonada. Yo, nada que ver un suelo con el otro. Uno era migajoso, estaba lleno de raíces, tenía buen olor, y el otro no tenía olor a nada, parecían piedras una arriba de la otra, bien con estructuras laminares. Este, Digo, bueno, mira, este es tu suelo que vos estás trabajando y esto es lo que tendría que ser el suelo, ¿no? Entonces, acá hay una gran diferencia. Bueno,
como vos lo trataste, el suelo llegó a este lugar, digamos. ¿Sigue rindiendo? Sí, porque todo el mundo me dice: "Pero ¿y hasta cuándo vamos a degradar los suelos y vamos a seguir produciendo?". Y mirá, de hecho de que existe la hidroponía, que no se necesita suelo, o sea, mientras vos les vayas poniendo todo de forma artificial, los cultivos van a seguir rindiendo. Es más, la otra vez estuve en una muchas veces no digo que me usan, pero me llamó un productor que quería ser regenerativa en un grupo de productores que hacían toda agricultura convencional. Claro, Sí. ellos veían fotos que había malezas, que había esto, que había lo otro, y se agarraban la cabeza, y un productor me decía: "Sergio, escúchame, yo cuando hacía eso nunca tenía dinero. Hoy hago esta agricultura de punta, digamos, convencional, y yo tengo dinero, y mi suelo, mis cultivos rinden porque el suelo está fértil". No, su suelo está fértil porque usted usa fertilizante. Ahora, si usted no le pone fertilizante, su suelo no es fértil. Le digo, porque si no, no le pondría fertilizante. Si un suelo fuera fértil, ¿para qué le pone fertilizante? Otra cosa es reponer lo que saca, que eso es otra cosa. Pero si usted necesita ponerle algo para que su cultivo rinda un maíz 15.000 kilos por hectárea, no es un suelo fértil. Bueno, lo que él quiere hacer, su compañero quiere hacer del grupo, y sería bueno que lo acompañen, es generar esa fertilidad que le va a llevar tiempo lograrlo, ¿no? Y él está en una transición. Y lo único que hacen es castigarlo con crítica, de que está haciendo cosas mal, digamos. Y como grupo no está bien eso, digamos, tienen que acompañar en ese proceso y quizás van a aprender un montón, ¿no? Pero bueno, ellos no la entienden, no la ven. Sí, Este, es verdad. Creo que, perdona que te interrumpa, creo que es algo que es muy común, ¿no? O sea, cuando hablamos de cosas que de repente no son como lo común, lo que está dado en el camino, ¿verdad? Lo que está trazado y de lo que todo el mundo habla, entonces te tildan de loco y eres impopular. no, Por lo aparte, como que también pasa como que el que saca el pie del plato siempre es criticado, porque a nosotros nos ha pasado con un proyecto que tenemos acá en mi pueblo, que es el mate, que muchos deben conocer. Nosotros sembramos pasturas polifíticas, cuando acá, si había una pastura, era alfalfa sola, una sola especie. Nosotros empezamos a sembrar mucho, y un día invitamos a productores de acá del pueblo, a vecinos, ¿no? Y eran todos críticos. Cuando empezamos a caminar en el campo, que se empiezan a hacer grupitos, yo escuchaba lo que hablaban y decían: "Estos el año que viene sacan todas las vacas y van a volver otra vez a hacer soja, porque que si no llega a llover, ¿qué van a hacer con las vacas?". Como si a la soja la hubiesen llevado al río a tomar agua, no sé. Si no teníamos agua para las vacas, tampoco iban a tener agua para la soja. Este, pero ese malestar como que no, a veces no se tolera que alguien quiera hacer algo distinto, ¿no? Sí, que más, muchas veces pasan amigos míos y me dicen: "Che, fíjate, el campo de tal", que son estas del proyecto, "mirá cómo abandonaron el campo, está lleno de maleza", dice, "abandonaron el campo". Le digo: "Pero escuchame, si vive toda la familia de ese establecimiento". Le digo: "Vos lo ves feo, pero en realidad eso está produciendo". Los cambios son, complicados, y uno tiene que estar convencido de lo que va a hacer, ¿no? Muchas veces, que quiere emprender algo distinto, a veces se queda a mitad de camino, y eso es peor que o quedarse como estaba antes o avanzar. Sí, a veces nos falta la fuerza, sobre todo porque escuchamos lo que nos están diciendo todo el tiempo de que como no se puede o está loco o simplemente vamos a verlo caer o digamos que es la sensación que yo recojo cuando hablo con productores agrícolas que pues que yo también soy productora agrícola y que me veo en el mismo camino y veía a mi padre cuando sembraba entonces, estar solo en el camino de decir, yo quiero hacer esta cosa, pero el ingeniero me dice que no es una buena idea. Y realmente no es el punto de echarle la culpa al ingeniero, sino de ver cuál es la perspectiva que uno quiere tener y entender muy bien qué es lo que se quiere alcanzar, porque si no sabemos el para qué, no vamos a hacer las cosas. O sea, habitualmente queremos saber hacia dónde vamos, pero ahora estamos concentrados más en el cómo hacemos sin entender cuál es el objetivo que se quiere trabajar en ese espacio. Decías hace un segundo, Sergio, que estás trabajando con plantas arbences, lo que mal llamamos malezas desde mi punto de vista, porque son estas plantas que son espontáneas, que están creciendo, que están allí y que tienen una razón y son bioindicadores, ¿verdad?
que nos dicen por qué esta planta en particular se está desarrollando o no. Y lo que quisiera preguntarte es, ¿tú cómo ves esa disposición de plantas o cómo va haciéndose esa transición de distintas plantas cuando estamos en un proceso regenerativo? En realidad, nosotros siempre, bueno, maleza, le ponemos maleza porque siempre compite con nuestro cultivo, o sea, con nuestra renta, ¿no? Y la otra vez, yo siempre les muestro un trabajo científico que se evaluó las malezas desde todo punto de vista, un procesamiento sistémico, y salvo el rendimiento, que tampoco lo había afectado en todos los ensayos, pero aumentaba la tasa de secuestro de carbono, aumentaba la presencia de insectos benéficos, o sea, tiene una función. Lo que pasa es que por ahí, bueno, si se desborda, más vale que si no cosechamos, nosotros vivimos de eso, este, pero en general uno no ve todo lo bueno que también hace esa llamada maleza dentro del sistema, ¿no? Está reciclando minerales, está llamando predadores. Mira, lo que a nos pasó, hicimos un policultivo, que si se quiere, nosotros sacábamos forraje de un sorgo, que es una forrajera para hacienda, pero a su vez le pusimos otras especies que actuarían como si llaman maleza porque las vacas no se la comían. Pero eso, un montón de predadores, hizo que ese sorgo no tuviera pulgones y los vecinos estaban todos pulverizando contra los pulgones y el lote nuestro de sorgo no tenía pulgones. ¿Por qué? Porque había muchas plantas con flores, eso atraía un montón de predadores y eso se devoró los pulgones, salvo en las orillas de la parcela, en el resto del lote no había pulgones, ¿no? Entonces, yo digo, cada vez que uno ve varios trabajos, este era un metaanálisis, eso que agarra un montón de análisis, los mezcla y saca una conclusión, y en realidad por el rendimiento, todos los demás parámetros se habían beneficiado con las malezas, ¿no? Entonces, bueno, digamos, tampoco tener de todas maneras, hoy nosotros acá en Argentina tenemos una gran resistencia a casi 20 malezas con los herbicidas. Y el otro día un especialista en maleza y herbicida decía: "Nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a ver malezas en la finca". Y digo: Total. "Bueno, pues entonces, digo, están igual que nosotros, o sea, está igual que el que quiere empezar a hacer algo, distinto, digamos, ya las tiene también, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a convivir, no?". Y en general, hay algo que Radko Chichatsky, no sé si lo conoces, pero es un profesor que es, bueno, Radko ya también hice el curso con él, sí que no cuenta nada, ¿no? Este, él decía que muchas veces la maleza está, pero la densidad nutricional que tiene es mucho menor que la del cultivo. Si está en un suelo sano, el cultivo va a estar bien y la maleza quizás, él mide los Brix, ¿no? Que es una manera de ver la vitalidad de la planta. Entonces dice, muchas veces la planta de tu cultivo, si está en un buen suelo, está mucho más vital que la maleza. Vos la maleza la ves ahí, pero no está compitiendo. Ahora, si la maleza tiene unos Brix más grandes que la planta, ahí sí le está compitiendo y es un problema de suelo, en realidad, ¿no? Es interesante, digamos, la verdad que ampliar un poco la mirada. La otra vez sembramos un maíz con crotalaria, como te decía, crotalaria es una especie que fija nitrógeno, ¿no? Entonces, viene el productor, es un grupo de productores muy de punta y siempre llevan muchos datos, evalúan y me dicen, mirá, hicimos la mitad de la parcela sin crotalaria, con crotalaria y fertilizante. Bueno, hicieron toda una mezcla, ¿no? La conclusión era que cuando sembraron la crotalaria junto con el maíz había rendido 1000 kilos menos, ¿no? Porque la crotalaria le compitió, que yo, bueno, pero la crotalaria fijó nitrógeno y te lo va a dejar para el próximo cultivo. Si te dejó 60 kilos de nitrógeno, eso vale más que los 1000 kilos que perdiste de maíz, que lo vas a tener para. O sea, esa mirada a tan corto plazo de nuestras evaluaciones hace que nuestro sistema cada vez vaya en una espiral descendente en vez de una espiral ascendente, ¿no? Este, Estamos creando sistemas demasiado simplificados y la naturaleza no tiene nada simplificado. Y eso es lo que se agota en los suelos, ¿no? Pero bueno, esas evaluaciones que tenemos, la otra vez estaba leyendo algo sobre el pensamiento sistémico y sobre el pensamiento cartesiano o lineal, que es la otra pala, es la contra. Digo, en realidad, en los pensamientos sistémicos, cuando uno quiere evaluar un parámetro, son casi todos parámetros cualitativos, que no tienen un número como el rendimiento o la disminución de,
sino que son, por eso son tan difíciles de evaluar y por eso son tan difíciles que nosotros adoptemos, ¿no? Esas interacciones que hay en un pensamiento sistémico. Así que bueno, tenemos mucho todavía para hacer, ¿no? Sobre todo cambiar el chip de la cabeza. Creo que ese es el primer paso, si empezamos a ver, cuál es, ese pensamiento que queremos tener en cuenta o cuál es el objetivo que queremos alcanzar. Creo que, hay una frase que me gusta mucho de Juan Dutra y es: "Okey, vas a utilizar cuántos kilos de fertilizante, pero, ¿y kilos de materia gris cuántos?". Por hectárea de suelo o por cultivo, porque finalmente es el pensamiento o es de aquí parte de lo que piensas, se transforma y se crea, ¿no? Y, el punto está es hacia dónde quiero ir y cómo alcanzarlo. Basado en lo que dices, Sergio, tú dices, okey, el pensamiento sistémico es aquel que nos deja ver distintos aspectos, que es difícil de repente de medirlos en alguna manera, pero que genera un impacto mucho más grande del que se hace en una línea recta. En esa idea, ¿crees que la agricultura regenerativa es un sistema? Yo, digamos que suelo decir que no es una cosa lineal, no es algo estricto, sino que toma ideas de distintas formas de agricultura o de distintas prácticas que están establecidas de una determinada manera o con un determinado principio que es recuperar lo que ya dañamos y ponerlo en práctica allí para que sea un sistema. No sé si creas que Yo creo que la agricultura regenerativa tiene que tener un pensamiento sistémico. De todas maneras, todas las agriculturas tienen que tener un pensamiento sistémico. No digo porque hoy los términos son crueles a veces, porque yo o sea, a mí me ha pasado de que gente critique, de que mi libro se llama Trascender la escasez, nada que ver, pero por ahí abajo dice, recopilaciones de agricultura regenerativa, ¿no? Entonces ya quedó tildado como que hay mucha gente, no, porque ya empiezan con eso de la agricultura regenerativa, lo que es importante es la agricultura biodinámica, o la orgánica, o la biológica, o la o de qué malas, para qué le habré puesto, porque en realidad me gustó el término regenerativo, porque yo estuve trabajando en unos consejos de conservación de suelo de mi provincia. Y yo digo, acá no hay nada que conservar. Como que, digamos, conservar te quedas corto, porque si está todo degradado, ¿qué vas a conservar? Digo, entonces hay que regenerar. Y por eso me llamó la atención con ganadería regenerativa. Después, bueno, sabiendo de ganadería regenerativa, yo digo, bueno, ¿cómo tendría que hacer la agricultura para imitar los procesos de la ganadería regenerativa? Es más, muchas veces acá se critica la ganadería desde el punto de vista en que la agricultura empezó a tener mucha tecnología, agricultura de precisión, todo eso. Entonces, como que quedó como que la ganadería quedó atrasada, ¿no? Entonces, yo sí, siempre dicen acá, che, la ganadería tiene que imitar a la agricultura, se tiene que tecnificar. No, yo digo, la agricultura tiene que tomar de la ganadería todo lo que le hace bien al suelo, porque le digo, si es tan rápida la ganadería para regenerar suelo, ¿qué está haciendo la agricultura que no está imitando procesos de la ganadería, no? Al revés de lo que por ahí se dice. Este, entonces, bueno, yo creo que ese pensamiento sistémico, como hablábamos hoy, digamos, tiene que estar en todos los tipos de agricultura. Le pusimos regenerativa, bueno, le pusimos. El otro día fui a ver un campo, digamos, en una zona que llueve 100 milímetros, o sea, el suelo no, o sea, el suelo es material original que no se desarrolló porque no tiene ambiente. Bueno, ¿qué pasó? Se descubrió que se podía regar, entonces él no está haciendo regeneración, está generando un suelo nuevo. Digamos, no es regeneración lo que estás haciendo vos, vos estás generando algo nuevo, porque no estás mejorando algo que se degradó, sino que algo que nunca se movió de ahí porque el ambiente no le dio, vos estás agregando humedad, estás generando un suelo, de acá en más vos vas a generar un suelo, y eso me hace acordar mucho a las selvas de la Cantona, toda esta selva ahora Amazonas también, que son suelos que eran pobres y la misma agricultura, la misma intervención humana hizo que las selvas hoy tengan la biodiversidad que tengan, en parte por la intervención del ser humano. No es esto de que siempre el ser humano, cuando intervino, degradó, sino que hay muchas culturas, como en Australia, con el fuego que están criticados, se generaron las culturas originarias, crearon suelos muy fértiles,
en el Amazonas, las tierras pretas, estuvo involucrado el ser humano, en la selva de la Cantona, todo lo que es Yucatán en México, todo ese participar del pueblo originario que elegía las especies que quedaban después de la milpa, porque una le servía para techar su choza, otra para hacer las maderas. Bueno, esa riqueza se debió a la intervención también humana. Entonces, digo, está mal eso de que siempre, bueno, uno ve al hombre como que, bueno, esto vino la civilización y acaba de degradar todo. Bueno, no pasó durante muchísimos millones durante miles de años, digamos, pasó quizás ahora, pero eso lo podemos revertir con conocimiento. Como decís vos, estudiar lo que era de los antepasados, lo que hablábamos de la milpa, y bueno, y ver lo moderno, ¿no? Y tratar de juntar las cosas y tratar de generar algo mejor. Esta gente que, por ejemplo, que está haciendo suelos nuevos en la Patagonia, que por ahí son criticados porque, pero ya van a venir, que es agua del deshielo y que bueno, digamos, podemos hacer algo bien, digamos. O sea, uno se piensa de que, bueno, ya van a ir con agroquímico y bueno, digo, pará, se pueden hacer otras cosas. Ellos pueden ver todo lo que se hizo mal y empezar a hacer lo que está bien, digamos, ¿no? Pero realmente se asocia al ser humano con degradación, digamos, ¿no? Pero bueno, tenemos evidencia de muchos miles de años de que no fue así siempre. Y estoy de acuerdo contigo en eso que mencionas, porque fíjate que hay una cosa que suelo decir que no es lo uno ni lo otro, sino es lo uno y lo otro. ¿Por qué irnos a los extremos cuando podemos tomar lo mejor de cada mundo? Sabemos que la tecnología nos permite tener claridad de eso que antes era un instinto, o como suelo decir yo, que es muy de hierbas e incienso, ¿verdad? El tema de esa conexión espiritual y que, ay, que la planta me habló o que la planta me dijo, o que, pues, literalmente lo que pasa es que no hablamos plantae todavía, pero, pues, finalmente sí se está expresando y sí nos está diciendo. Pero el punto está en que esto que decías, por ejemplo, con el tema de todo lo de homeopatía, y cuando hablamos de agrohomeopatía, pues que ya vamos con palabras mayores y que tiene también principios, si lo queremos ver de alguna forma, mayas, aztecas, pero también biodinámicos y también en Israel y todos estos con Zoroastro, o sea, que están los mismos principios, solamente que los abordamos desde distintas perspectivas y que lo ideal sería que podamos implementar todas esas ideas para volver a tomar esta línea. Pero cuando nosotros nos preguntamos qué de todo eso que está allí es lo que deberíamos tener en cuenta, Sergio, para quienes estamos, por ejemplo, en un predio agrícola, en un agroecosistema, y resulta que lo vemos que nosotros sí somos los que lo estamos degenerando, porque lo estamos agotando y no tenemos unas prácticas que se hagan eh, policultivos o que ahora la bomba es por lo menos tener 2 cultivos, rotación en lo mínimo, no tener una planta repetida 1000 veces en un pequeño, espacio, porque eso no lo hace la naturaleza, pero sí por lo menos hacer, tránsito de cultivos, rotación de cultivos, que tengamos cultivos que sean asociados, que podamos establecer, vamos recuperando nuevamente esa visión. Pero desde tu punto de vista, para un productor agrícola que está en este momento, desde el punto de vista, tengo un monocultivo, un cultivo de aguacate. Tengo un cultivo de aguacate, pero yo lo que quiero ver es que la planta me produzca aguacates. No quiero plantas que le compitan, ni quiero plantas que vayan a generar un impacto. ¿Qué deberíamos nosotros empezar a ver en ese aspecto para empezar a mejorar esa condición, Sergio? Sí, yo lo que creo es lo siguiente, que, digamos, y me pasó el otro día esa charla, yo te digo que había productores que querían empezar con la regeneración y productores que todavía estaban con otra agricultura, que la tendían a rajatabla. Entonces, yo no le puedo decir a una persona que hizo mal las cosas, porque me llaman a veces, eh, generalmente las generaciones nuevas son las que quieren el cambio, ¿no? Entonces tienen que convencer al padre. Me llevan a mí como excusa y yo le digo, bueno, un día me dice, che, disculpame que mi papá está muy enojado porque te traje y ya tenía una cara muy, de muy malhumorado el padre. Y yo le digo, yo no le puedo decir a tu papá que hace las cosas mal
porque él llegó a donde llegó haciendo lo que hizo. Digamos, él usó lo que le dijeron que era lo mejor y está fantástico y lo sabe hacer, lo aprendió a hacer y ni siquiera yo le puedo explicar porque él sabe cómo lo hace, o sea, sabe más que yo en ese tema, digamos. El tema es que por él, quizás vos le entres por el bolsillo, nosotros le entramos a un productor bueno, y es caro el fertilizante, sí, son caras las coberturas de nylon para poner en el suelo, para solarizar, sí, bueno, vamos a probar a hacer cobertura con un mulching, qué sé yo, no les gustaba porque es más prolija la lona, porque esto, por lo otro, pero cuando se ahorró $1000 por hectárea, se lo metieron en el bolsillo. Ahora es más fanático que uno, digamos, ¿no? Hay que saber por dónde entrarle a la gente. Digamos, si él hizo toda esa vida, o sea, la otra vez vino un grupo de productores a un instituto de tecnología agropecuaria que se llama INTA acá en Argentina, y productores grandes, mirá, Sergio, queremos ver qué es lo que están haciendo nuevo ustedes. Nosotros estamos contentos con lo que hacemos, que lo que hicimos toda la vida, fumigar con herbicida, con esto, con lo otro, no tenemos ningún problema, a nosotros no nos genera ningún conflicto, pero vemos que nuestros hijos ya nos empiezan a plantear cosas distintas y queremos ver a ver qué están haciendo, no por nosotros, por las generaciones que vienen. Entonces, hay que ser paciente con ese cambio, digamos, lo que pasa es que uno es difícil de ver de que, bueno, de que la fertilidad hay que construirla, que eso lleva tiempo. Entonces dice: "Pero ¿cómo? Y yo el primer año voy a cosechar menos, ¿y de qué voy?". Entonces, bueno, hay que hacer pequeños cambios, como hemos hecho en algunos productores, de hacer un mulch, en vez de ser nylon de plástico, hicimos un mulch con cultivo de cobertura, y cuando gastaron menos, ahí le prendió el chip. Que a mí no me, o sea, yo me acuerdo que fui a una empresa grande, hicimos eso, ¿qué hacían esa empresa? Ponían un nylon transparente que solarizaba, esterilizaba el suelo, el suelo estaba estéril, no había ningún un patógeno. Venía a tomar ese nylon, ponían un nylon negro para que no haya maleza y ponían las plantas ahí, ¿no? Bueno, contento, durante muchos años hicieron lo mismo. Bueno, sembramos un cultivo de cobertura, yo estaba fascinado con las raíces, iba a ver los cultivos de cobertura, me encantaba ver eso, y él me decía: "Sergio, me ahorré 1000 y pico de dólares". Él estaba fascinado con eso. Bueno, déjalo con eso. Él de su, bueno, Buchi, ¿qué podemos hacer el año que viene? Es más, te aviso, yo le había dicho: "Hagan 2 surcos", hice medio hectárea. Bueno, este año son 43 hectáreas, que no se usa más, el nylon para solarizar, y va más rápido él que yo. O sea, él es como que la vio de otro punto de vista, pero yo digo: "No, pero tenga cuidado, vamos más despacio". Uno siempre con miedo porque, bueno, la responsabilidad a veces pasa por uno. No, 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 Sergio, esto anduvo y el año que viene vamos a hacer toda la superficie, que son como 200 y pico, todo con cultivo de cobertura. Que hay gente que uno lo quiere convencer por el lado de ver el suelo, los poros, yo miro el poro, veo la raíz, y eso me encanta, pero a la gente a veces no le gusta eso. Al que es empresario, le gusta ver que es exitoso, digamos, económicamente y que no tiene que gastar tanto, y a cada uno le entra la regeneración o a la agricultura orgánica por un deseo. Yo digo, muchos se van a hacer orgánicos por economía y no por convicción. Y después se va a convencer, pero a ver, digamos, ¿no? Pero bueno, el tiene que empezar a ver de que el suelo es, mira, a mí me ha tocado otra cosa que me ha pasado, que como yo me enfoqué mucho a estudiar el suelo, me han llamado, por ejemplo, otra vez le di a unos muchachos, hay una asociación de cañeros en San Luis Potosí, allá en México, y dice: "Nos tenés que dar una charla". Digo, yo nunca vi un cultivo de caña de azúcar, ¿no? En mi zona no hay, yo no viajé nunca acá en Argentina y al norte. Bueno, nos tiene que dar la charla igual, dice: "Si querés te decimos un poquito cómo es el cultivo". Le digo: "No, no, no me digan nada. Para ir voy de ignorante total". Digo, porque ya ves, dar propuestas, uno conociendo el cultivo no se anima a darlas, porque si no todo el mundo hubiese cambiado si fuese tan fácil. Y por ahí le empezaba a decir: "Che, ¿no se puede poner ovejas entre las cañas para que se coman las malezas, qué sé yo?". Y por ahí salió uno: "Uy, mi abuelo lo hacía siempre eso". Y bueno, ¿y por qué se dejó de hacer? O bueno, empezamos a ver y qué sé yo, habían puesto una avispita que era un parásito de una plaga que come la caña de azúcar, ¿no? Un barrenador se llama. Pusieron la avispita y esa avispita y se la pusimos y a la semana no estaba más. Dice: "Claro", le digo yo, le digo: "Es todo caña, 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 caña". El adulto de la avispa come néctar. Le digo: "Y usted lo único que tiene era caña".
Sí, la avispita parasitó 2 o 3 larvas de la plaga de ustedes, pero después no pudo comer y se murió. Así es. Digo, claro, entonces tienen que tener flores. Bueno, el otro día yo chocho, porque fui una vez nomás, se fueron a Estados Unidos, fueron a ver cultivos de cobertura, se trajeron semilla. Ayer me llamaron para que les dé una charla, porque querían empezar a hacer los cultivos de cobertura, sembrarlo. Yo digo, mirá vos, a veces despertarles el sentido común. Porque mucha gente viene a ver un proyecto que nosotros tenemos acá ganadero, y cuando lo viene a ver me dice: "Pero esto lo hacía mi abuelo", dijo uno una vez. Y le digo: "Y sí, nadie está explicando nada nuevo, aprender cómo se hace el reposo de la pastura y cómo se come rápido para no tener que para no comer el rebrote así". O sea, el tiempo de espera de la pastura y de ocupación de la pastura, digamos, eso era algo que lo manejaba la gente antes. Después metimos las vacas dentro de un corral y empezamos a dar maíz y bueno, y ahora parece como que esto es nuevo, pero en realidad es re viejo. O sea, los cultivos de cobertura, ¿y qué hacía la milpa durante 8.000 años? ¿Qué hicieron? Hicieron una mezcla de especies, había 60 especies, no eran 3, sino que eran 60, donde uno la usaban para medicina, la otra la usaban para textil, la otra la usaban para comer. Y digamos, bueno, esa gran biodiversidad mantenía la fertilidad del suelo. Y bueno, y después con el descanso de la selva, bueno. En realidad, hoy estamos un poco volviendo a eso, digamos. Hoy acá en Argentina, bueno, Lucas, vos estuviste hablando con Lucas Andrioni, en Argentina está trabajando mucho con paisajes polifuncionales. Y bueno, antes había pasturas o parcelas dentro del campo que había flores, veías abejas, veías polinizadores un montón, no le prestábamos atención. Hoy los estamos midiendo, a ver qué hacen, si miden, si aumentan el rendimiento de los cultivos. Fíjate que bueno, ahí Lucas Garibaldi, que estudió mucho de esos temas, vos tenés una finca de 100 hectáreas y te dice, bueno, hay que dejar 20 hectáreas de esa finca para que sean, cordones biológicos. Bueno, el que está acostumbrado a producir dice: pero no voy a sacar 20 hectáreas de aguacate Para para echar menos". En realidad, está demostrado que esas 80 hectáreas van a rendir igual o más que las 100 de antes, ¿no? Porque todo lo demás está brindando servicios ecosistémicos que se habían perdido. Creo que eso que mencionas, es algo que hemos venido conversando con los bioproductores y con muchos de los especialistas que generosamente nos regalan su tiempo, como tú, Sergio, y es el hecho de que vamos a ver qué tenemos a nuestro alcance, en nuestro predio, y empezar a ajustar sobre el camino qué podemos empezar a hacer, ¿no? ¿Qué condición puedo yo empezar a trabajar? No es necesario traer un cedro de Alemania para poder producir, una determinada madera o hacer un bioinsumo con materiales que vienen del otro lado del charco, como solemos decir acá en Colombia, para poder tener una ventaja. Importante es entender qué es lo que tenemos a nuestro alcance y empezar a trabajarlo, empezar a trabajar con lo que tienes, lo que tú decías, buscar plantas que van a servir como cobertura, pero que a fin de cuentas yo las tengo al alcance de mi mano. Nosotros hace unos meses estaba yo trabajando en unos proyectos de cacao en Perú. Y dentro del proyecto de cacao, pues tenían, los productores ahorita, como sabes, el precio de cacao está disparadísimo. Entonces ahora todos vuelven a su chacra y ahora todos aman sus plantas de cacao porque antes era un tedio, ¿no? Y está bien, es parte de nuestra naturaleza y lo que tú decías, cómo comunicamos con los productores, ¿no? Pero muchos de los suelos, de productores de cacao estaban, desprovistos de coberturas, ¿no? Y hay un productor que tiene camote dentro de su cultivo. ¿Qué tiene? Tiene camote, tiene frijol de palo, ¿verdad? Tiene distintos cultivos que están allí, que han desarrollado, tiene ahí las gallinas trabajando, escarbando, haciendo precisamente esa aireación. Tiene también calabazas, que podemos tener variedad y es algo que nosotros implementamos. Por ejemplo, en café también hemos venido trabajando y cuando hablamos de milpa, que pensamos que es el tema solamente de las 3 hermanas, que es maíz, frijol y calabaza, pues resulta que una milpa
tenía muchísimas especies, pero hay que seleccionar y hay que mirar a ver cómo trabajar. En ese caso, Sergio, me gustaría preguntarte, cuando nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, con coberturas, ¿sí? Para poder manejar, digamos, que esa erosión de suelo y demás, hay un reto que se presenta y es cuando yo no conozco la planta que está allí, pues me puede generar un problema. ¿Y por qué te digo esto? Porque resulta que un productor de café tenía plantas y resulta que dejó en esta dinámica de dejar que las plantas a veces crecieran, pues se creció mucho el sorgo. Y el sorgo es una planta que se asemilla súper rápido, que se multiplica súper rápido y no se hizo, digamos, que la poda de ese material y ahora lo que tiene es mucho sorgo y como ha venido cortando, pues se macolla, se hace más fuerte y entonces ahora está en la problemática, por decirlo así, de cómo hago yo para quitar este cultivo o para que no sea tan agresivo con mi cultivo ideal o que sea el cultivo productivo, que en este caso es el café, ¿cómo hago yo esa transición, no? Y es, desde tu mirada, ¿qué deberíamos tener en cuenta cuando queremos trabajar coberturas en un cultivo y recuperar esa dinámica? ¿Qué es? Generalmente nosotros cuando acá la tenemos, me creo yo, ¿no? En el sistema extensivo de maíz, soja la tenemos fácil porque tantos años de usar herbicida, las malezas perennes han casi desaparecido, ¿no? Es Sí. Game Brown, que sos un productor que yo sigo de la Cota del Norte, que hace agricultura regenerativa, soja, maíz, girasol, con esta visión de la agricultura regenerativa. Él dice que cada 3 4 años aplica un herbicida, porque cuando viene un sorgo a Alepo, lo tiene que controlar, ¿no? Pero una cosa es aplicarlo todos los años y otra cosa aplicarlo cada 3 4 años. Y otra manera, por ejemplo, mirá, eh, algo que uno rescata de revistas muy viejas, hace muchísimos años acá en Argentina, cuando había lotes con sorgo, que debe ser el que decís vos, sorgo Alepo, que tiene mucho rizoma, los cerdos se lo comen con o sea, buscan el rizoma y se lo terminan. Lo que hacían era meter muchos cerdos, porque se criaban muchos cerdos a campo en alfalfa, y después podían hacer un maíz sin tanto problema de sorgo Alepo. En realidad no lo van a eliminar, porque en realidad cuando el cerdo come el rizoma del sorgo Alepo, lo que está haciendo también es un poco dividiéndolo y propagándolo, pero lo desgasta bastante. Y después con coberturas de verano anuales, también lo van a terminar agotando. No digo que lo va a eliminar, pero va a convivir. El tema es cuando se dispara una sola especie. Bien. Exacto. Porque es algo que creo que es muy común que se establece. No, usted siembre, por ejemplo, acá en Palma, de aceite, sembraron desmoril o sembraron también kutzú, ¿sí? Y entonces resulta que como cultivo de cobertura, pero llega un momento en que se hace inmanejable un solo tipo de planta. ¿Por qué? Porque empieza a impactar en el cultivo. Una de las cosas que yo siempre reniego y nunca quedo conforme es cuando, bueno, a un productor, bueno, vamos a hacer cultivo de cobertura. Bueno, vamos a poner, yo le doy una receta, ¿no? Bueno, yo muchas veces le digo lo que consigan. ¿Qué planta hay anual acá que consigan? No, porque si no te vas a Estados Unidos y te venden un blend con 15 especies, qué sé yo, carísimo. Pero fíjate que tienen los vecinos acá, uno sembró sorgo, bueno, uno sembró sorgo, otro sembró girasol, otro tiene trigo sarraceno, bueno, son cosas que hay acá, ¿no? La misma soja puede ser cultivo de cobertura. Entonces digo, bueno, le digo, ¿cuántas le ponen? Si le puede poner 10 mejor. Hay ensayos que hasta hay respuestas. Agregás una, hay respuesta. Agregás dos, hay respuesta. 3, 4, 5, hasta 16 se encontraron respuestas. Entonces digo, bueno, buscar 16, o sea, buscar las que consiga. Digamos, no va a ser porque sea 16. Estamos muy acostumbrados a la receta. Me acuerdo una vez di una charla acá, tuvo como 3 horas, y me dice, hablando todo del suelo, del cultivo de cobertura, claro, yo me parece que doy conceptos y la gente está acostumbrada a recibir la receta. Me dice, está fantástico la charla que diste, pero no dijiste lo que teníamos que hacer. Le le digo, yo no te di una receta, pero te di un montón de herramientas que vos tenés y además yo no conozco todos los cultivos. Me pasa muy seguido que me llaman a ver
Por ejemplo, otro día fui a ver bananas, que acá no hay plátanos, ahí en Argentina. Y yo llego y lo primero que hay, que yo digo, siempre tienen que ir a ver el suelo. Yo digo, mira, yo de banana no sé nada, pero este suelo es un desastre. Un momento, perdona la interrupción, pero más del 70% de las personas que ven nuestros contenidos y los episodios no están suscritos. Y esto de verdad nos ayuda a llegar a muchas más personas y a que podamos seguir trayendo invitados que nos comparten su experiencia y sus conocimientos con muchísima generosidad. Así que por favor suscríbete y ya después de que hayas hecho esto, nos vemos nuevamente en el episodio. Le digo, y estoy seguro, pero estamos produciendo 40.000 kilos de banana por hectárea. Es muchísimo. Sí, a ver, ¿y cómo sacas banana acá? Sí, todos los meses le ponemos ciento y pico de gramos de fertilizante por mata y después el fertirriego, o sea, un riego, aplicamos los microminerales. Digo, ¿y por qué regás acá y hay unos canales? Ah, porque cuando llueve tenemos que hacer canales para que no se junte el agua. Digo, pero no es una incoherencia. O sea, yo sin saber de banana, ¿eh? Lo mismo puede haber sido frambuesa o lo que sea. Digo, si vos ves un suelo que tiene canales para desviar el agua, para sacar el agua y por otro lo están regando, digo, algo mal hay acá. Cuando vamos a ver el suelo era una piedra. Yo le digo, bueno, este suelo no te va a dar nada, te va a sostener la planta de banana, pero no te va a dar más que sostén, digamos. Entonces, bueno, ¿cuál fue la lógica? Claro, pulverizaban con herbicidas entre las plantas para estar todo limpio, pero el suelo no absorbía el agua, había que regar todos los días, a pesar de que cuando llovía tenían que sacar el agua. Entonces, bueno, empezaron, a la próxima vez, dijeron, bueno, mira, dejamos de pulverizar, compramos 35, porque es grande el predio, 35 motoguadañas, o guadañas a motor, digamos, para cortar el pasto, digamos. Dejamos venir la maleza, pero la mantenemos corta bueno, eso fue un adelanto. La idea es otra cosa que te pasa en muchas partes. Le digo, bueno, vamos a hacer un cultivo de cobertura en banana, vamos a probar. No, en banana no se puede. O sea, ¿cómo que no se va a poder? Si la banana es alta, no va a competir por luz, a regar, están regando, o sea que hay agua de sobra para todos. Y ese no se puede estar en todas las actividades. Vemos que hemos hecho coberturas en pimiento bajo invernáculo, en tomate, en berenjena, en cítrico, en naranja, en pomelo. Digamos, ¿por qué no se va a poder en banana? Bueno, busco en internet, hoy que tenés buscadores espectaculares, bueno, un montón de ensayos en el Embrapa de cultivo de cobertura de crotalarias y cosas, canabalias, todo en banana. Le digo, ¿ves que se puede? Le digo, hay que cambiar un poco la cabeza. Es más, yo le había hasta propuesto, porque siempre propongo de la integración animal, digo, ¿no se podrá meter alguna ovejita? Digo, no, eso sí que no, bueno, está bien, yo no conozco el cultivo, pero digamos, de hecho ellos tienen animales encerrados y digo, todas esas heces de los animales van a través de compost al cultivo, es una manera de integrar también los animales en el cultivo, ¿no? Pero siempre eso de no se puede es muy fuerte. Es más, yo le digo, no es que yo te voy a traer una solución, te voy a traer problemas nuevos, porque cuando vos cambiás, siempre aparecen problemas. Nosotros nos ha pasado en pimiento de poner coberturas diversas. Me llamaron urgente, me acuerdo, me llamaron, yo estoy muy lejos de esa empresa. Me llamaron, Sergio, se está llenando de trip las vicias que habíamos puesto de cobertura y ese trip transmite un virus que nos va a hacer, los pimientos va a ser un desastre. Bueno, los dueños estaban tan convencidos y vamos a dejarlo a ver qué hacen. Me empezaron a llamar y me decían, che, mira, yo no tenía ni idea. Yo digo, acá metí la pata de 3. Pero bueno, yo, la tranquilidad de no verlo y de no saber que la ignorancia también te hace pasar buenos momentos, porque no sabes qué puede llegar a pasar, me decían: "Mirá, nosotros todos los años vamos sacando las plantas con virus, van gente, todas las semanas pasan y van sacando las plantas con virus. A pesar de que está lleno de trips en los cultivos de cobertura, no sacamos plantas con virus". Y digo: "Ah, bueno, hay algo hay ahí". Digo, por ahí se están entreteniendo esos trips en la flor de la vicia y no van al pimiento. Veían predadores, pero era tanta la cantidad de trips que no sé, no daba abasto. Bueno, fue el primer año nomás y del 100% del ciclo del cultivo de pimiento, solamente el último tercio se aplicó un insecticida, ¿no? Porque ya era como que habían empezado. Y bueno, pero pasamos 2 tercios del cultivo sin aplicar nada, cuando se aplicaba semanalmente. Y hay que ver por qué o qué. Bueno, ¿qué pasó? Sí, generamos problemas nuevos,
pero si hubiésemos seguido con problemas viejos ya sabíamos lo que pasaba. Digo, capaz que este problema nuevo le vamos a encontrar la solución más fácil que antes. O sea, no es que todo es color de rosa cuando uno empieza a hacer cambios. Tiene que tener la cabeza adaptada para decir, bueno, vamos a cambiar la manera, bueno, van a aparecer también problemas nuevos que quizás le vamos a encontrar solución. O quizás haya que volver atrás unos pasos, pero yo creo que en el sistema viejo ya sabemos cuáles son los problemas y ya sabemos cuáles son las soluciones cara y cada vez funcionan peor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cambiemos la manera en que hacemos las cosas. Sí, no hay que tenerle miedo a que van a aparecer problemas nuevos, pero quizás no sean tan problemas como antes. A lo que voy, siempre que hemos cambiado algo, algún problema te aparece, ¿no? Porque en realidad, algo que nunca hiciste, te van a aparecer problemas que nunca tuviste y los vas a tener que solucionar, ¿no? Y quizás con más biodiversidad, capaz con más flores, capaz que la flor de la vicia es azul, habría que haberle metido una flor que era amarilla, ¿entendés? Entonces, bueno, para el año que viene tenemos que probar y bueno, toda esa incertidumbre, yo siempre digo, nuestra agricultura, por ejemplo, acá en Argentina, es una agricultura del Excel. Vos le pones la semilla que vas a usar y vos ya vas a saber todos los insumos que vas a usar de acá a 10 años, porque ya sabés que cuando sembras el maíz le vas a aplicar un insecticida a la siembra, un herbicida antes de que nazca, otro después que nazca, después para el barrenador le vas a poner otra cosa. Entonces, vos con ese Excel podés multiplicar por 10 años para adelante, ¿no? Con esta agricultura no podés trabajar por más de pocos meses porque no sabes para dónde va a disparar, digamos, ¿no? Porque quizás tengas problemas o no tengas problemas. Nos pasó haciendo cobertura, el año pasado los pimientos rindieron un 18% más. Este año me llaman y me dicen, Sergio, estamos teniendo, ellos miden en la hoja la cantidad de nitrógeno en el pecíolo, y si Ujú. estamos teniendo poco nitrógeno en el pecíolo. Y bueno, fíjate que la cobertura de este año, la moa creció más por temperatura que la crotalaria, que es leguminosa. Quizás la moa secuestró un poco más de nitrógeno, pero el nitrógeno está ahí, arriba de la cobertura, te lo va a devolver el año que viene. Ponele un poco de nitrógeno con alguna otra cosa a la planta, porque vos estás en una transición. Es lo mismo que hacer, vos nunca hiciste ejercicio, tenés un problema de corazón y bueno, el primer día vas a salir a correr y no te vas a sentir bien. Digamos, bueno, esta la transición, hay gente que la hace muy radical, o sea, pasa de comer un montón de cosas a no comer nada, y hay gente que lo va a hacer más progresivo. Esa transición tiene que ver con el contexto de cada productor. No todos los productores tienen que transicionar de la misma manera, porque uno se anima a no usar nada de un día. A mí me ha pasado el ser que yo no quiero usar más nada. Bueno, listo, no usé más nada. Otro, che, voy a empezar a usar, listo, bueno, voy a empezar a sacar de a poco. Y todos se mangan líos, porque el que no usó nada, usaba mucha herramienta, movía mucho el suelo, digo, sí, vos sos orgánico porque no usas nada de síntesis química, pero estás el suelo, pobrecito, lo moviste como 5 veces, ya es como agarrar el fuego y apantallarlo. Claro, la materia orgánica la estás quemando a una velocidad tremenda. Vos tenés que empezar a mover menos. No querés aplicar la herbicida, está bien, bueno, empezás con cobertura, o sea, entonces se hace como que la receta desaparece, porque cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, digamos, ¿no? Entonces no se repite más esa. Por ejemplo, yo he visto soja sembrada desde la Patagonia hasta Salta, al norte de Argentina, con la misma receta, porque es una receta, explicarle tanto cuando sembrar, tanto cuando y con la misma receta la haces en un lado y en el otro, en ecosistemas totalmente diferentes. Por eso los suelos también se deterioran, ¿no? En cambio, esta agricultura, vos fíjate que las milpas no eran iguales en Yucatán que en Chiapas, eran totalmente distintas. ¿Por qué? Porque cada una tenía un ambiente distinto, una tenía tosca y carbonato de calcio muy en superficie, era una milpa totalmente distinta a la que un suelo más fértil. Y eso lo hicieron 8000 años y dejaron una selva biodiversa, un suelo fértil, digamos, y no había un microscopio, no había un laboratorio de análisis de suelo, digamos, y usaban sentido común. Y los años de que le erré con esto, me clavé este año, bueno, el año que viene por otra cosa, hoy no queremos, como están los costos de hoy, no queremos arriesgar nada. Vamos a lo seguro. Sabemos que es un problema porque gastamos mucho, pero es lo que sabemos hacer y no nos queremos desviar. Mm. Con eso podemos empezar a perder el miedo. Sí, creo que ese es uno de los principios básicos para entender y digamos que hay una cosa que solo pensar y decir, Sergio, y es el hecho de no hay nada más dinámico que la vida. Y entonces cuando tú cambias una condición en un agroecosistema, tienes que entender que todo el agroecosistema cambia.
de por sí. Entonces, hay que empezar a medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Hay que ser observadores, hay que mirar a ver cuáles son esos aspectos que me están generando ese cambio. Yo tampoco creo para mí las recetas son, yo tengo un problema con las recetas porque creo que cada ecosistema es un mundo, empezando por las plantas, por el suelo, por el ambiente, por la parte cultural y el aspecto que genera, digamos que mayor impacto somos nosotros mismos y cómo lo trabajamos. Y cada persona es un universo. Así que ahí vamos viendo cuál es la posibilidad de que una receta específica funcione. Allá en Europa se siembran nueces de una forma y en Argentina de otra. Y son nueces, y son las mismas nueces, pero las condiciones son distintas, los manejos son distintos, las características y esa transición va a ser distinta. Entonces, fíjate, hacías hace pocos días, una publicación donde estabas hablando precisamente de tomando esta cosa de cambios, ¿no? Vamos a hacerlo poco a poco o vamos a hacerlo de golpe, pero pues igual cada quien tendrá una respuesta distinta a esa condición. Entonces, cuando estabas hablando de cambios, yo lo que pensaba es, bueno, y ahora los que estamos haciendo esta agricultura, que ahora ya no se pueden usar químicos, ahora vámonos todos a los biológicos y vámonos a todos a los microorganismos y todo lo demás. Y el tema de aplicar microorganismos es que no siempre las condiciones, los microorganismos van a estar allí de acuerdo a las condiciones que estén y van a mostrarse y van a generar beneficios de acuerdo a las condiciones que estén, ¿verdad? No hay microorganismos buenos o malos, yo no creo eso, creo que hay un microorganismo que se comporta de acuerdo a las condiciones en las que esté y esa es la condición que nosotros deberíamos entender, analizar para trabajar. Tú mencionabas el hecho de la aplicación de microorganismos está determinado desde el punto de vista de cómo se adaptan a esas condiciones. Me gustaría que habláramos un poco más de ese comentario que hacía Sergio. Generalmente, los últimos posts, que he hecho, digamos, son referidos a ese tema, un poco para generar, a veces me gusta generar el debate, no es que yo a veces diga: "Es así", digamos, sino digo: "Bueno, voy a probar de poner esto a ver qué dice la gente", ¿no? Y generalmente cuando a mí me pasó que empecé a leer, hay algo, cuando lees mucho tenés un problema que empezás a generar sentido común. Y entonces te empezás a cuestionar cosas. El otro día me cuestionó uno que claro, a muchos le rompió la cabeza, pero yo todavía no estoy tan seguro de lo que publiqué, porque yo digo, bueno, si una bacteria tiene una generación en 20 minutos, en un día son 70 generaciones, en 6 meses que pasa un cultivo anual son 14.000 generaciones, no las hemos pasado ni los seres humanos a las 14.000 generaciones. O sea, para nosotros nos parece que 6 meses es poco, pero vos pones una bacteria, por ejemplo, qué sé yo, pones una pseudomonas y la pones en el cultivo, durante los 6 meses pasaron 14.000 generaciones de bacterias. O sea, ¿qué quedó del gen de la bacteria que vos pusiste? Se cruzó. Yo no sé si tengo algo de Eva Arán, si es que existieron, digamos, porque fue como una metáfora, digamos, pero de la primer hombre y mujer, digamos, yo tendré muy poco, digamos. A veces eso de que yo voy a poner una bacteria que la mejoramos en un laboratorio y que digo, pero si al otro día ya tuvo 70 generaciones, la que vos pusiste ya es tátara, tátara, tátara de la que se cruzó con todas las que estaban ahí en el suelo, porque en el libro de Lynn Margulis dice que las bacterias que no tienen núcleo tienen mucho intercambio genético por sus membranas. O sea, imagínate, un solo día hubo un intercambio genético ahí, que la que vos pusiste ya se cruzó con todas, y al otro día ya no está mal la que vos pusiste, a las 2 horas no está mal. Entonces yo digo, por eso me cuestiono, yo digo, si a veces nosotros el otro día hicimos un cultivo de cobertura. Gracias a Dios, a mí no me gusta mucho medir, porque no tengo la paciencia, pero mide un instituto, el INTA, midió, lo que estábamos haciendo y salió que midieron no me acuerdo cómo se llama, pero es como que miden las enzimas del suelo, ¿no? Dio que esas enzimas, haciendo 2 años de cultivo de cobertura, aumentaron como un 60%. Digo, bueno, si aumentaron las enzimas, aumentaron los microorganismos. Yo no puse nada ahí.
sea, fue el ambiente que lo llamó. O sea, los microorganismos están ahí esperando que vos les generes un ambiente. Yo en el libro pongo, y si vos llevas 20 mujeres y 20 hombres a Marte, no tenés que ni ir, ni siquiera a los 3 minutos ya se murieron. O sea, bueno, algunos pueden aguantar más de 3 minutos, pero digamos, el ambiente, vos lo llevaste en un ambiente que, bueno, si vos la pones en un ambiente degradado, yo me imagino que en Argentina, suelos totalmente compactados, sin cobertura, sin materia orgánica, que otra de las cosas que yo siempre insisto, digo, vos abajo de un suelo tenés un metabolismo equivalente a 100.000 personas, ¿no? Que sería darle de comer 200 y pico, porque es anual. Si vos lo dividís por día, son como que todos los días tenés a tu mesa, se te sientan 240 personas a comer por hectárea. Si vos tenés 100 hectáreas, multiplicarlo por 100, ¿no? ¿Cómo le das de comer a toda esa persona? Bueno, tenés que fotetizar por materia orgánica. Entonces vos traes un microorganismo a un laboratorio y lo largás de ese suelo que no tiene materia orgánica, no tiene que comer, es lo mismo que el que puso para controlar en la caña de azúcar. Claro, no había flores para libar, la avispita se murió a los 3, 4 días. Entonces con los microorganismos pasa lo mismo. Nos creemos esa solución mágica que del laboratorio nos traen 80 bacterias mezcladas ahí, esos consorcios que yo no sé cómo los hacen y cómo guardan la proporción de cada uno, y los ponen en un suelo que no tienen comida. Bueno, salgan a trabajar. ¿Y qué vamos a comer mañana? No, arréglese con lo que hay. Se murieron a los 2 días. Y si vos le mejorás el ambiente, le das oxígeno, le metés materia orgánica con cultivos de cobertura o con compost, digamos, esa microbiología ahí está. Digamos, viene con un pajarito que acá en mi casa yo tengo una parte que vienen, los hacen sus necesidades ahí los pajaritos de arriba de una rama y ya me nacieron plantas que yo no las puse. Me traen las semillas los pájaros. Bueno, con la microbiología pasa igual. Digamos, quizás vos aceleres un proceso con los bioinsumos. Yo a veces soy crítico de más para provocar a la gente a que piense. Yo, más vale, imagínate que yo he estado con Jairo, no le voy a porfiar a Jairo. Y he dado charla delante de Jairo, delante de Nacho. Nacho estuvo en su laboratorio de microbiología, estuve viviendo en la casa de él 10 días. Digo, no le voy a refregar en la cara que eso no sirve. Pero a veces lo hago para provocar un poco, para decir, che, bueno, echá microorganismos, pero dale de comer. Le digo, porque no es echarle nomás y al otro día va a salir. Le digo, sino que por eso a veces ponemos un bioinsumo, algo así rindió, creo que ahí te dicen en el marbete, tenemos rendimiento de un 7%. Ese 7% no sabes si fue casualidad, si fue, qué sé yo, además el 7% no llena a nadie, convence que sí que rindió más, pero capaz que yo digo, pero no le diste de comer. Digo, yo haciendo 2 años cultivo de cobertura aumenté la microbiología al doble sin aplicar microbiología. ¿Qué hice? Les di de comer y vinieron a comer. Si yo hubiese aplicado microbiología, capaz que tendría más enzimas todavía, porque encima que le di de comer, yo le agregué, ¿entendés? Pero siempre por ahí cuando hago las publicaciones es un poquito más para provocar que para decir, che, los bioinsumos no funcionan. Lo que pasa es que, bueno, vamos a equilibrar. Si los bioinsumos tienen tanta propaganda, bueno, vamos a achicar un poco para ahí y les vamos a decir que hay que darle de comer. Este, cuando vos le decís a una persona que abajo del suelo tiene 240 personas que le tiene que dar de comer todos los días, muchas veces cuando lo digo en una charla digo: "Mira, acá somos 15, 30 en la charla", y fue un lío dar organizar la comida para estos 30. Imagínense para 240 todos los santos días, desayuno, almuerzo y cena, de una sola hectárea. Si vos tenés 100, imagínate que te están golpeando y que quieren comer un montón de gente, un montón de metabolismo. Le digo: "Que hay que darle de comer". Bueno, ¿cómo le vas a dar de comer? Bueno, tenés que hacer biomasa, esos viven de eso. La fotosíntesis es la fuente de toda la energía. Digamos, si vos no está tu suelo acá nos pasa, cosechamos la soja y hasta el otro año, por ejemplo, la cosechamos en abril, recién en noviembre, diciembre estamos sembrando el maíz. Ahí no hubo nada de fotosíntesis. Y tu suelo, yo le digo al chico algo muy didáctico también, que le digo, vos tenés el celular, te levantaste en la mañana y el celular, la batería que dice la carga está descargada y te querés matar porque no podés hacer nada, no podés mandar mensaje WhatsApp a tus amigos. Bueno, el suelo está descargado. Nadie mira la carga del suelo, que es la materia orgánica. Nadie vuelve a preguntar, ¿cuánta materia orgánica tenés en el suelo? No sé, o el que sabe, no sé, bueno, ¿y cuánto podría llegar a tener tu suelo? Ah, qué sé yo. Bueno, tenés que ir a medir una área que esté bastante virgen, te vas a dar cuenta que vos tenés uno, esa área virgen tiene 3, bueno, fíjate, 3 es tu pila cargada, tu celular con carga máxima. Bueno, vos querés
que tu suelo te dé de comer con la pila descargada. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué todos los suelos están degradados y rinden? Porque vos traes energía de otro lado. O sea, es como que vos le pidieras prestada carga de otro teléfono al tuyo. O sea, el fertilizante trae energía, el insecticida trae energía, todo tiene energía. En general, lo que pasa es que esta agricultura regenerativa, orgánica, biodinámica, como le quieras llamar, la energía la producís en tu propio predio, ¿no? Y eso es un poco la lógica de este tipo de agricultura. Sí, es uno de los objetivos que se persigue y fíjate que de eso que estabas diciendo hace un segundo, ayer estuve están en un simposio de genética en microbiología en la UNAM, ¿no? En la Universidad de México. Entonces, estaba hablando la doctora Laila de holobiontes, de estos organismos que incluyen otros organismos dentro de ese organismo y una de las características particulares es, por ejemplo, hablando de micorrizas, pues la micorriza es una simbiosis que además de nutrir plantas raíces y estimular el sistema, no solamente hace esa función, sino también estimula la otra microbiología que concluye para que tenga un efecto positivo desde el punto de vista nutricional o desde el punto de vista de reducción de ataques de plagas y enfermedades y demás, porque estimula a la planta a generar sustancias para que se defienda, porque las plantas, insisto, no son tontas. Entonces, no necesitan que nosotros estemos defendiéndolas a menos de que nosotros metamos la mano y le quitemos todas sus herramientas para que se defienda. Entonces, decía la doctora Laila que muchos de estos organismos pues están en ese tipo de relación simbiótica, ¿no? De esa relación de trabajo continuo y de cómo trabajarlo. Estoy de acuerdo contigo con el hecho de poder entender que si nosotros ponemos microbiología en un suelo por medio de un bioinsumo de naturaleza fermentativa, de naturaleza microbiológica, de condiciones minerales, lo que tenemos que tener en cuenta es la relación con los otros aspectos que se van a dar allí para que cumpla el objetivo que nosotros queremos alcanzar, bien sea controlar, bien sea estimular, bien sea nutricional o mejorar esa condición de suelo, que es lo que finalmente queremos alcanzar, porque eso va a hacer que el agroecosistema finalmente tenga una estabilidad, un balance. A mí no me gusta hablar de equilibrio, sino de balance. Entonces, cuando entendemos esta dinámica desde el punto de vista microbiológico, sabemos que no se trata de que yo puse el microorganismo y me fui y ya plantita, vámonos, porque ya si no estoy entendiendo qué es lo que está pasando con eso que yo estoy haciendo en ese agroecosistema y pienso que esa es la única respuesta, pues sigo igual de perdido, porque no voy a entender que esa condición que cambió por qué cambió y cuál fue la característica. Y desde ese punto de vista creo que cuando entendemos los bioinsumos como tal, podemos ver cuál de ellos funciona para mi agroecosistema, porque puede que un bioinsumo funcione para un ecosistema de aguacate en Perú, pero no funcione para un ecosistema de aguacate, qué sé yo, acá en Colombia o en México, porque son condiciones distintas, manejos distintos, trabajos distintos. Entonces, estoy de acuerdo contigo con lo que dices de vamos a entender que la microbiología se adapta a condiciones. Y yo no creo que un microorganismo cumpla una única función porque eso no es lo que pasa. Pasa como la vida misma. Nosotros, en este caso, pues tú eres estudiante, eres agrónomo, te gusta la agricultura, te gusta también tus animales, produces los alimentos en tu huerta, los almacenas, los fermentas, o sea que estamos en la misma dinámica, pero necesitamos bases de conocimiento para poder implementar y trabajarlo y sacar lo mejor que podamos con lo que tenemos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es un buen llamado de atención, Sergio, ese que has hecho en las publicaciones, porque es que no es lo uno ni lo otro, sino es lo uno y lo otro. Y entender que los avances de la tecnología nos están diciendo que eso que se hacía de manera instintiva, eh,
ahora sigue funcionando y lo que antes nos decían que estábamos locos y que éramos velas, incienso y hippies porque no decíamos cuál es la razón. El hecho de que no tengamos claridad de qué es lo que sucede no quiere decir que no suceda. No sé, desde esa perspectiva, ¿tú qué pienses, Sergio? Sí, yo, mira, acá en Argentina, el año, hace ya 2 años, 3, se creó ese trigo resistente a la sequía, que es el HB4, muy criticado, un trigo que es transgénico, tecnología cría, ahora no me acuerdo, Sí. que tolera un herbicida, el glufosinato de amonio, bueno. Yo digo, pero bueno, está bien, ponele que técnicamente, o sea, científicamente fue todo un hallazgo hacer eso, porque yo ni me imagino cómo se hace, o sea, más vale que lo sé porque lo he leído, pero yo si me pondría a hacerlo, no lo puedo hacer, ¿no? Pero yo digo, sí, es- técnicamente es fabuloso, es un ingenio, es muy inteligente el ser humano, yo digo, pero estamos haciendo algo que es resistente a la sequía porque nuestros cielos ya no conservan más agua. O sea, tenemos tanto para hacer antes de aumentar la densidad orgánica, aumentar la porosidad, aumentar la biodiversidad, qué sé yo. Y entonces vamos a pensar que porque un trigo tiene un gen ahí, que ya solucionamos todo. Sigamos produciendo así de esa manera, sin cobertura, sin porosidad, sin materia orgánica, que total ya creamos el trigo ese, ¿no? Eh, Quizás sería, digamos, si uno no tuviera problema o no existiera problema con la transgénesis, y decir, bueno, es esto más todo lo otro, ¿eh? Yo no hablo, no sé de la transgénesis, la conozco y todo, pero no soy doctor para hablar del problema en la salud, digamos, ¿no? Pero ponerle que eso no tuviera ningún problema, bueno, sería esto más todo lo demás, porque no puede ser por un solo gen te va a mejorar la agricultura de un país, solamente por un gen. Digo, ya nos ha pasado con plantas resistentes a insectos que al poquito tiempo los insectos rompen esa resistencia y la vencen, y ya lo que era antes sojas que eran resistentes al lepidóptero ya no son más resistentes al lepidóptero, porque el lepidóptero van evolucionando junto con las hojas que vamos sembrando. Este, o sea, pero bueno, quizá uno la simplifica mucho porque lee, porque yo a veces digo, no, hay que observar, pero yo también me leo el Simposio de la Rizósfera, o sea, está de todo el día cosas que me avalan en lo que yo veo, digamos, ¿no? Pero yo digo, hay que creer en lo que uno ve. Si uno ve el suelo migajoso, ve raíces, no, antes de hacer análisis. A mí me pasa. Yo digo, no puede ser que este suelo tenga tan poco fósforo soluble. ¿Y cómo si fíjate cómo está el suelo? Digo, acá le erraron el análisis. Andá y hace el análisis de vuelta. Eso en general nadie lo hace porque todo el mundo ya lo mandamos a un laboratorio, palabra santa. Es lo que yo siempre digo, un productor con una vaca había destetado un ternero hermoso gordo. Digo, no puede ser que te dé mal el análisis de esa vaca. ¿Cómo va a ser esa vaca con ese análisis tan feo, dar un ternero tan gordo? Le digo, no desconfiaste nunca del análisis, capaz que se mezcló la muestra cuando la llevaste. Digo, pero generalmente lo que es ciencia tenemos un respeto sepulcral, y a lo que es más de la cotidianidad, de oler el suelo, eso no, mirá, ya están con la pavada de oler el suelo, ya tienen, pero bueno, es como que nos tenemos que tener un poco más de amor propio, Y de lo que nosotros vemos. Ponele que le puede haber errado, capaz que yo un día voy a mandar una muestra que está muy linda y me van a demostrar, no, mirá, le hicimos 3 veces el análisis y da mal, bueno, y le buscaré por qué. Le digo, yo para mí, con la porosidad que tiene, la raíz que tiene, no puede ser que, capaz que tiene muchas raíces, son todas la misma especie. Ah, bueno, entonces faltó biodiversidad. No todas las especies tienen la misma estrategia para disolver distintos minerales. Entonces, bueno, si no tenemos diversidad, podría ser que el fósforo esté, pero, digo, con la porosidad que tiene, la materia orgánica, tiene coprolitos de lombrices, digo, esto me indica que ese suelo debe reventar al laboratorio. Este, y uno después, a la vista, ya empieza a desconfiar de que si eso estuvo mal hecho o si mandé yo mal la muestra al laboratorio. Capaz que la mezclé, rotulé mal la bolsa, pero generalmente nunca desconfiamos de la parte científica. técnica, sí. Sí, Y siempre y confiamos en el ojo. creo que eso que mencionas es muy cierto porque estamos con el Dios ciencia en este momento, ¿no? Entonces, lo que dice la ciencia y todo, si tú hablas de saberes ancestrales y culturales, entonces te dicen, pero eso está lleno de mepas. Me parece que, pues me parece que hay que volver.
a retomar esos conocimientos del productor agrícola que tiene mucha más cancha que nosotros trabajando y que conoce. Yo creo que un productor, suelo decirles, yo creo que usted a cada planta le tiene nombre, así como cuando somos ganaderos le tenemos nombre a las vacas, o por lo menos acá en la casa se tiene, mi papá llama a cada vaca para el ordeño y la llama y ella viene porque ya nos volvimos y nos acostumbramos al tema, pero es entender que no es irnos de extremo a extremo, sino que la parte media de repente nos puede aportar un poco más y no se trata de criticar ni mucho menos, simplemente es una visión de lo que está pasando, porque pues a fin de cuentas somos librepensadores y tomamos nuestras decisiones sobre el camino. Sergio, tú decías, por ejemplo, el hecho de, a mí una cosa que me parece llamativa, que hablábamos fuera de cámaras, es el hecho de ganado, ¿no? Y no solamente ganado vacuno, bovinos, cerditos, gallos, todo lo que sea que podamos beneficiar en el agroecosistema. Y una de las cosas que ha pasado es que los hemos sacado del agroecosistema, sin entender la dinámica importante que cumple en ese aspecto, por lo menos yo lo veo así. Me gustaría saber cuál es tu opinión frente a tener los animales con el cultivo dependiendo, pues, en su justa medida, ¿no? ¿Cómo tiene sentido, no tiene sentido, deberíamos quitarlo? Hay unos Creo que tiene mucho sentido porque los animales cranean el ciclo. En la naturaleza, el que nace, come, defeca, se muere en el mismo lugar. Nosotros en Argentina tenemos 30 millones de hectáreas, de las cuales el 70% se va como grano de soja o como grano de maíz a otros países, ¿no? No ciclamos nada. Si uno tuviera en cuenta la cantidad, yo saqué la cuenta el otro día en un proyecto de 23, 27 años de cerdos a pasto, ¿no? O sea, en realidad no comían solamente pasto, sino que era una finca de 80 hectáreas, donde en 20 hectáreas estaban los cerdos rotando en pastura y todo el maíz y la soja se hacía para alimento, ¿no? Entonces yo digo, bueno, como ese maíz y esa soja no se vendieron al extranjero porque no se exportó, quedaron en ese sistema, yo quise ver cuántos minerales de esos cultivos volvieron al suelo, le puse un precio. Volvieron $180.000, se reciclaron dentro del establecimiento. Si yo los hubiese sacado esa soja de maíz y hubiese tenido que traer los minerales para reponer, eran $180.000, que uno no la saca esa cuenta, digamos, ¿no? O sea, bueno, se fue la soja, se fue el maíz, pero no se da cuenta que va parte del recurso suelo ahí. El animal lo que hace es que recicla, o sea, en realidad, cuando vos vendés el animal, el balance de cierto mineral sigue siendo negativo, porque vos en el hueso del animal se van minerales, pero es mucho menos cuando vos ciclás todos los nutrientes dentro del mineral. La vaca es una máquina de inocular. Nosotros me acuerdo que había un inoculante para soja que venía acá, donde se pone la bacteria que el Rhizodium, que viene en el inoculante, lo compra el productor. Una cantidad de años venía un farquito blanco que decía Bacillus subtilis, ¿no? No, porque esto mejora, qué sé yo, que acá, que allá. Y yo le digo, escuchame, antes existía la vaca, que la bosta de vaca, según Jairo, puro vacío subtil, tenías inoculante gratis. Ahora tengo que comprar la bosta de vaca en un frasquito que lo hacen, que lo importamos de no sé dónde, y es real de que la vaca inocule los suelos las 24 horas del día, los 365 días del año. Hoy lo compramos en una caja, que te lo venden en dólares, cuando antes lo teníamos en la finca, ¿no? Este, entonces, pasa por un estómago que está lleno de microorganismos, se inocula y vuelve al suelo. Entonces, yo digo, por eso el reciclaje con los animales, no es lo mismo a veces dejar una cobertura, que vos haces un cultivo de cobertura y le pasás un rolo para aplastarlo y lo dejás como cobertura, no vas a generar la misma matemática que si lo come la vaca y lo bostea, porque la relación carbono-nitrógeno va a ser distinta, porque los microorganismos que degradan son distintos. Entonces, un suelo bajo un tipo de manejo va a tener más materia orgánica que se llama particulada, que esa materia orgánica son como pedacitos de vegetales en descomposición, y hay otra que va a tener más materia orgánica, que es la que se asocia a los minerales, que es la que nosotros medimos, que es esa materia orgánica antigua, es la que queremos capturar del ambiente. Entonces, el animal juega un rol totalmente preponderante. Nosotros, el otro día ahora estaba leyendo un libro nuevo, con todo esto de la captura del carbono se me van acordando cosas, que uno tiene como que la agricultura regenerativa, uno de los fundamentos es capturar carbono. Entonces, no, porque el carbono que está de más en el ambiente, sí hay carbono de más en el ambiente, pero ¿qué genera el carbono de más en el ambiente? Es la falta de fotosíntesis.
cuando la planta evapotranspira, saca energía del ambiente para poder transpirar la planta, para poder transpirar el agua. Eso hace que se enfríe el planeta. Digo, vos podés capturar el carbono, pero si no fotosintetizás, primero que no lo va a capturar y después que no va a enfriar el planeta. Tenés que tener planta permanentemente evaporando para que esa energía que hay de más en el planeta, cuando llega un rayo de sol a una planta, vos fijate que la temperatura no varía, o sea, varía muy poco, pero cuando llega a la Tierra y calienta la Tierra, empieza a irradiar temperatura. Cuando una planta no, ¿por qué? Porque la planta usa esa energía para evaporar el agua, si no, no se podría evaporar. Para pasar de líquido a gaseoso necesitas energía. Eso lo saca del ambiente. Entonces, si no tenés plata, muchas veces pasa que vas a un área que antes fue desierto y empezaron a plantar y se empieza a hacer un microclima. Ese microclima es la humedad de la transpiración. Digo, vos imaginate el primer colono que vino y puso el primer árbol, lo que renegó para torcerle el brazo al ambiente, que era un ambiente seco. Digamos, todo el trabajo que hizo nosotros ahora, no, la forestación está de más, hay que hacer monocultivo. Digo, bueno, va a llegar un momento, se llama punto de no retorno, que va a empezar a sacar tanta evaporación del ambiente que el ambiente se va a volver hostil. Eso se llama punto de no retorno y lo están calculando en el Amazonas. El Amazonas genera una evaporación tremenda, es más, está el dicho de los ríos aéreos, o sea, corre más agua por el aire que por el río Amazonas, ¿no? Si llegamos a seguir deforestando, esa humedad va a seguir disminuyendo y va a llegar un momento que por más que vos reforeste, no vas a poder, te va a ganar el pulso del ambiente, te va a empezar a secar el ambiente y vas a empezar como los colonos que empezaron a colonizar zonas desérticas, digamos, van a empezar a renegar para poner una planta. Pero bueno, son cosas, digamos, que todo lo tenemos que tener en cuenta en este tipo de agricultura. Sí, creo que eso que mencionas también es importante tener en cuenta cuando nosotros hablamos y tener un poco de criterio, ¿verdad? De eso que nos están diciendo, a ver si realmente resuena para nosotros y tiene ese sentido común que tanto has mencionado, Sergio. Porque fíjate, el hecho de en una charla que estaba yo fuera del país, estaban hablando de la importancia de volver con el carbón al suelo, ¿no? De poder fijar ese carbón y volverlo a hacer esas fuentes que el suelo tenga ahí, que la agricultura la estamos sacando y que cada vez que tenemos un cultivo se libera y entonces ahí estamos contaminando más porque estamos sembrando. Y yo decía, pero a ver, vamos por partes. Si nosotros estamos haciendo precisamente todo el ciclaje, no nos podemos quedar en uno de los elementos. Tenemos que ver cómo interactúan todos los elementos para poder trabajarlo. El hecho está es que es más fácil y que tiene una velocidad y un impacto mayor cuando nosotros queremos trabajar. Tiene sentido hacer compost, tiene sentido hacer bokashi, tiene sentido hacer abonos verdes, tiene sentido hacer cultivo 360, tiene sentido hacer un biochar, porque ahorita andamos todos con la moda de querer cambiar todo, pero ¿cuáles son mis condiciones y cuál es el aspecto con el que yo puedo trabajar desde mi esquina para ir mejorando esa condición? Que no puedes poner carbón en el suelo si no haces biochar artesanal o con la máquina, eso, pero vamos a ver. Analicemos lo que queremos trabajar y lo que queremos alcanzar para trabajar. Y esto no solamente pasa con el carbón, pasa con el nitrógeno, que voy a hacer el aislamiento de la nitrogenasa y le voy a vender a usted en un tarro la nitrogenasa. Pero ¿para qué si usted tiene microbiología en el suelo? O sea, no es más fácil estimular la presencia de rizobios, de simbiontes y de microorganismos que le van a fijar. Empiece a sembrar plantas fijadoras de nitrógeno, empiece por ahí tenerles una casa para las que trabajan, por ejemplo. Empiece a trabajar con lo que tiene en este momento para poder entender, pero cuando vemos las cosas por separado, creo que ahí es donde empezamos a tener esa problemática, Sergio. No sé si Ya otra vez, hay un ingeniero, no sé qué es, un técnico de Estados Unidos que publica muchas cosas, y yo lo leo, en general es como que provoca, me gusta lo que yo le digo, la verdad es que no estoy de acuerdo en casi nada de lo que publica, pero me gusta porque me hace leer, porque a veces no tengo la respuesta, sé que y ahora ya me di cuenta que lo hace a propósito, ¿no? Entonces lo leo más. Y leo otro
lo leo más porque yo a veces me hace enojar, pero yo digo, sí, me hace enojar, pero porque no sé, entonces me hace buscar de leer. Pero bueno, él hablaba mucho del compost, es decir, el compost es desvestir a muchos santos para vestir a uno. Y en realidad tiene razón en ese punto de vista, porque vos, ¿el compost de dónde viene? Y viene de, por ejemplo, nosotros hacemos composta de un feedlot, que son corrales que hay 30.000 novillos, ¿no? Entonces, hacemos compost y le aplicamos 20.000 kilos de compost de pimiento. Ahora, esas 20.000 compost sale de, o sea, por ejemplo, hicimos 1 hectárea de pimiento con todo ese compost, pero ese compost viene de 100 hectáreas, porque estaba la soja que no recibió, o sea, fue materia orgánica que la sacamos de otro lado. Si vos lo ves desde ese punto de vista, el compost puede degradar tanto como cualquier otra tecnología, digamos. Ahora, yo tengo desperdicio de una ciudad o ya está ese feedlot ahí, bueno, ¿qué voy a hacer con ese compost? Bueno, lo composto y lo pongo, digamos, pero yo Cambio, quiero. entre comillas, a cambio de que se pierda, entre comillas, el poder útil. Digo, todos tienen su pro y tienen su contra, hay que saber tener la mirada sistémica, porque yo digo, bueno, digo, o sea, el compost mío es hacer los cultivos de cobertura, lo estoy haciendo in situ, tengo el sol, tengo la humedad, si puedo regar o no tengo ningún cultivo, y bueno, lo hago ahí nomás, y cuando eso se incorpora al suelo, bueno, acá en Argentina no podés hablar de mover el suelo porque tenemos siembra directa de hace muchos años, a pesar de que igual los suelos siguen compactados y qué sé yo, acá te ven mover el suelo y es sacrilegio, ¿no? Pero yo digo, en una zona yo recomendé que ese cultivo de cobertura lo muevan y lo metan al suelo. Pero ¿cómo vas a mover? ¿Qué sé yo? Le digo, pero es que es una zona muy seca. Digamos, es una zona que llueve 100 milímetros al año. Vos dejás esa cobertura al aire y empiezan a venir oxidaciones que se llaman oxidaciones que no son bióticas, son, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero son provocadas por el sol. El sol también oxida. Entonces yo digo, metele un poco en la tierra para que los microorganismos lo tengan más. O sea, no toda medida, digamos, es incorrecta, hay que ver el contexto en que uno lo hace. Cuando uno es esclavo de una medida, bueno, ahí ya sonamos. Pero digamos, por ahí a veces conviene incorporar la cubierta vegetal y hay veces que no. Vos la dejás en la superficie y con la humedad que hay se pudre sola, se incorpora sola. Hay lugares que le tenés que ayudar. Entonces, por eso que las recetas no funcionan. Tiene que ser en el lugar generar su propia tecnología. Yo a esta gente de México que ahora están haciendo los cultivos de cobertura, le dije el otro día, porque me preguntaban ya muchas cosas que yo digo, si yo no sé ni cómo se siembra la caña, ¿cómo te voy a responder eso? De entre baños, voy a ir allá y vos me vas a explicar a mí lo que están haciendo, porque ustedes van a generar la tecnología. Sí, me enfoqué en el suelo, lo que yo sé. Digo, pero el cultivo lo conocen ustedes más que yo. Tu abuelo lo hizo, tu papá lo hizo, vos lo viste, yo no lo vi nunca. Y digo, y seguramente que se te van a ocurrir cosas que a mí no se me van a ocurrir. Y digo, y dentro de 2 años yo voy a aprender de vos. Lo que yo podré agregar será alguna cosita, pero en realidad el que va a saber manejar el cultivo sos vos. Mm, sí. Es que, cuando te escucho hablar, creo que hay muchos de esos, para muchos de nosotros los que estamos viendo este episodio, o los que estamos aquí en esta comunidad, como que decimos: "Sí, nos suena la campana, agarro esta idea, efectivamente, no estoy tan loco como pensé que estaba". Es esa recolección de esa información y ver que efectivamente no es algo que estamos locos, que somos hippies, que queremos peace and love y que no nos importa nada más, no. Aquí se trata de un balance y de poder determinar esas condiciones. En tu libro de Trascender la escasez, Sergio, precisamente esa revisión de esa agricultura regenerativa, digamos que esas observaciones y esto, ¿qué fue lo que más te impactó? O sea, no qué más te impactó, porque obviamente todo tiene su impacto y su justa medida, pero si tuvieras que recoger 3 ideas fundamentales de esa revisión que hiciste, ¿qué idea sería para Yo tus creo productos? que una de las principales ideas que quise volcar, que están en el capítulo primero, es la idea de que nosotros tenemos a la agricultura enfocada con un enfoque de la competencia. Y en realidad tenemos que cambiar el chip y es un enfoque de la complementación y la facilitación. O sea, las plantas se complementan, compiten, pero en la naturaleza, más que competir, se facilitan
y se colaboran. Entonces, bueno, un poco olvidarnos de eso, porque si no todo, y porque compite por agua, compite por luz, compite, todo es competencia. En realidad, tenemos que eso aprender mucho por eso me enfoqué mucho en la milpa y leer muchos trabajos sobre la milpa. Después hay un capítulo muy bueno que es entender la fotosíntesis, que parece tan difícil a veces, sí. Yo lo explico hasta me voy hasta el electrón, y la gente lo entiende, porque en realidad me la corrigió una chica que está mucho más con las poesías y las cosas, que nada que ver con lo técnico, ¿no? Yo le digo: "Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Yo escribí el libro, vos no sabés de esto, digo, si lo vas a entender vos, que lo vas a corregir, y lo va a entender todo el mundo, pero a su vez también quiero que los ingenieros entiendan lo que es el redox, o sea, el óxido reducción". Y al final lo terminó, y eso lo aprendí de muchos profesores, porque, falleció, pero, Edgar Quero Gutiérrez, que es un profesor de México, que tuve la oportunidad de ir a verlo a México y a conocerlo, él explicó el óxido de reducción de una manera tan fácil, y una cosa tan que si vos te ponés el electrón, los orbitales, qué sé yo, que parece una cosa de la NASA, pero uno se lo termina enseñando a la gente, y cuando vos aprendés eso, es como que agarrás un montón de sentido común. Digamos que ya no te pueden vender, como se dice, pescado podrido. Es lo mismo que yo digo a las bacterias, digo: "Escúchame, le estás vendiendo una bacteria, y yo te digo que se multiplica una vez por día, y son tantos días, y vos estás poniendo lo mismo que un toro que vos pusiste hace tu tatarabuelo puso un toro en el rodeo, ya de ese toro no quedó nada a esta altura". Bueno, tener el sentido de crítico, digamos, y un poco el sentido común para criticar ciertas tecnologías y para aprender. Yo digo, una vez que si la planta fotosintetizó 10 unidades de algo y tuvo que defenderse de un insecto, bueno, ya gastó energía en defenderse de un insecto, no te va a rendir lo mismo. Cuando vos aplicás un insecticida, como que vos le ahorraste de defenderse y va a rendir más. Bueno, ¿cómo hacer para que la planta sin el insecticida rinda lo mismo? Bueno, bueno, y ahí eso lo explico en todo. Yo creo que si entendés el primero y el segundo capítulo, los demás son relleno. O sea, lo demás que hago, yo explico cosas que hemos logrado con productores. Este, digamos, yo creo, si entienden los primeros dos capítulos, este, el resto del libro es como que apoya los dos primeros, digamos, ¿no? Todas esas experiencias que hemos tenido en distintos cultivos y como en ganadería, sobre todo en ganadería, yo le digo: "Mira, para que veas lo que es". Lo que pasa es que por ahí uno ve cosas positivas del primer año, pero, nosotros en un proyecto ganadero de acá, digamos, si arrancamos con una materia orgánica de 1, que es la carga que tenía el suelo, y queremos llegar a 3,5, que es lo que máximo, pueden soportar estos suelos de materia orgánica, no pueden capturar más por su cantidad de limo y arcilla, y por la pluviometría que tienen. Digamos, en los 8 años pasamos de tener, como si nos hubiésemos sacado un examen, arrancamos con un 3. Bueno, a los 8 años ya teníamos un 7, nos habíamos sacado. Para llegar al 10 nos va a llevar otros 15 años más. O sea, toda la vida productiva de Federico, que es mi amigo, papá de Bruno, le digo: "Vos a los 71 años le vas a entregar a tu hijo el campo con la materia orgánica que tenía antes de que lo hubiesen empezado a cultivar". Digamos, fíjate el trabajo de la vida productiva de una persona te lleva a mejorar un campo. No es que vas a tener que esperar a ser rentable 30 años, pero digamos que para darle el campo a tus hijos de la mejor manera te va a llevar un tiempo. O sea, revertir que nosotros hace 30, o sea, 100 años que venimos haciendo agricultura acá en Argentina, y hemos degradado, bueno, nos va a llevar un tiempo, si degradamos durante 100, 30 años es poco para revertirlo, ¿no? Pero bueno, en ese camino, vamos. Pues aquí vamos a dejar precisamente en los comentarios, Sergio, el link donde pueden encontrar tu libro para quienes estamos fuera y para quienes están allá en tu tierra y las zonas aledañas, pues para que puedan acceder a él, porque yo creo que hay mucho conocimiento allí, sobre todo práctico, que es lo que creo que nos interesa a nosotros como productores que somos artesanos, ¿verdad? Todos los productores agrícolas somos artesanos. Entonces, ¿qué podemos empezar a implementar y hacer para poder empezar a trabajar? Y me gustaría preguntarte, ya para ir cerrando, Sergio, em, ¿qué cosa de la que no hemos hablado en esta conversación que amablemente nos das, crees que es importante que nosotros como productores agrícolas
que queremos alcanzar sostenibilidad y trabajar en agricultura circular, deberíamos pensar? ¿Qué idea fundamental o qué ideas crees tú que esto es importante y no lo pierdan de vista? Yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos produciendo alimentos y muchas veces no nos damos cuenta. Acá hubo un problema con uno de los gobiernos que se peleó mucho con el campo y los del campo tenían como un dicho que decía: nosotros producimos alimento para el mundo. Y en la pandemia nos pasó de que mucha gente, como teníamos que estar todos encerrados, se fueron a vivir a la finca. Generalmente acá en Argentina viven casi todos en la ciudad y van a la finca a trabajar, ¿no? Entonces un amigo mío se fue, tiene 400 hectáreas, imagínate la cantidad de alimentos que salen de 400 hectáreas, pero él todos los lunes venía al supermercado a comprar los alimentos. Y yo digo, nosotros decíamos que producíamos alimentos y ahora vos te fuiste con tu familia, que son 4, los 2 hijos y él y la mujer, y digo, y no producís ni los huevos, y tenés 400 hectáreas. Imagínate para el que tiene un departamento, vos tenés 400 hectáreas y no producís nada, o sea, no comés nada de lo que vos producís. Entonces, yo creo que eso es lo que no tomamos mucho a veces en cuenta, ¿no? Que producimos commodity, que el commodity no es, o sea, lo comerá un cerdo en otro lado, por ahora lo que nos pasa a nosotros acá con lo que producimos, digamos, pero caer en la cuenta que son productores de alimentos y que yo creo que algo le hizo a él de ver que, bueno, ya por lo menos ahora tiene huevos, algunas cosas consume, digamos, pero generalmente nos llenamos la boca de que producimos alimento. Después otra cosa también de que vamos a aumentar. Hoy ya hay trabajos que dice que ese aumento, tal aumento de la humanidad que va a haber de 11.000 millones de habitantes, no se va a dar porque la tasa de natalidad está bajando enormemente. O sea, para que aumente la tasa de natalidad tenemos que tener 2 hijos cada uno. Bueno, yo ya no tengo hijos, mis hermanos tampoco. Otros tienen uno, o sea, quiere decir que en realidad vamos para atrás. Hay muchas estimaciones que en 2100 vamos a ser 6 millones de personas. O sea, no estresarnos con eso de que, che, si no produzco 15.000 kilos, ahí el mundo no va a comer. Le digo, primero que comida sobra porque se producen 5.000 calorías por persona y por día. El hecho de que la persona que no come es porque no tiene plata para comprarlo, no porque no exista materialmente esa comida. Sino que tenemos que caer en esa cuenta de que producimos alimentos, ¿no? Eso es algo que la gente, y eso me pasó frente en la pandemia, le digo, escuchame, tenés 400 hectáreas y tenés que venir al supermercado a comprar hasta los huevos. Le digo, entonces, ¿qué estabas produciendo vos? Porque si no comían nada de lo que producís, quiere decir que alimento no es. Y eso mucha gente, como si lo decís, es que para a mí ya se me hizo muy común, pero a la gente le suena a veces, ¿no? Esa cosa de producir los alimentos. Ese llamado de atención para quienes tenemos la fortuna de tener un pedacito de tierra, como suelo decir, o para quienes estamos confinados, bueno, ¿cómo podemos hacer para poder producir al menos una lechuga? No hay nada más maravilloso que ver crecer una planta y alimentarnos de ella, pero pues que sea en las condiciones adaptables, porque a fin de cuentas, si producimos alimento, estamos bien, pero y lo nuestro y nuestro sistema, cómo hacerlo, y también que tenga que realmente sea alimento y no, llenapanzas, ¿no? Que sea algo que nos nutra, que veamos esa interacción precisamente en esa luz del sol, que a mí me gusta pensar en un agricultor como esa conexión que hay entre estrellas, cielo y el suelo. Nosotros hacemos crecer cosas desde el suelo, ¿no? Y alimentamos personas y tenemos una, gran responsabilidad precisamente en nuestros hombros. Sí, otra cosa que también recalco, creo que en el último capítulo, también un poco me maravilló todo esto de que nosotros siempre lo importado es lo mejor, ¿no? Eh, Cuando tuvimos la agricultura, o sea, no, o sea, insisto con la milpa porque lo más clásico, digamos, de Mesoamérica o de casi toda América, pues se hacía milpa también al norte de Argentina y al norte de Estados Unidos, en Canadá. Era muy extenso, ¿no? Y yo digo, importamos el monocultivo como algo revolucionario, que si bien sí tuvo cantidad, porque el rendimiento, pero digamos, teníamos la agricultura exitosa y la abandonamos por algo de afuera, ¿no?
No digo que el otro no estaba mal tampoco, pero digamos, como que nosotros abandonamos como algo obsoleto, esa agricultura no va más, y esa falta un poco de amor propio por lo que uno hacía, digamos que si hoy lo hubiésemos, capaz que si hoy una milpa tecnificada, que existiera una sembradora que te siembra la milpa y te la cosecha, que no, o sea, no está porque no se desarrolló, pero tranquilamente nosotros acá se han hecho algunos policultivos con maquinaria, y no de cultivos más. Nosotros estamos rescatando algo con algunos productores de hacer cultivos de invierno, que es un poco más fácil, mezclar arveja con cebada y eso, y cosecharla junta, y rinde más que los monocultivos. Pero eso también, no dejar esa impronta de que durante 8.000 años se pudo hacer una agricultura que regeneró suelo, que generó, no que regeneró, porque la Amazonas era suelo malo, y se generó las tierras pretas, digamos, si lo pudimos hacer en 800 años, no había un microscopio, no había nada, digo, ¿cómo lo vamos a poder hacer ahora? Sí. Creo que tenemos herramientas. Creo que ahora más que nunca, afortunadamente, estamos en uno de los mejores momentos donde la comunicación ya no es un problema, porque fíjate, estamos tú y yo a miles de kilómetros y las personas que nos ven nos llegan mensajes de gente en África, en Tailandia, tenemos personas que siempre se conectan desde Portugal, desde España, México, bueno, en fin, que esta es una posibilidad y que gracias a esto podemos comunicar todas estas ideas que de repente pruébate una, al menos una, Ujú. ponla en práctica y mira a ver qué sucede, que esto así es como se hace el cambio. Acumular conocimiento es una buena estrategia y es muy divertido desde mi punto de vista, pero si acumulamos conocimiento y no ponemos en práctica, estamos perdiendo muchas de las cosas que podríamos ganar. Y el tiempo de nosotros es limitado, de cada uno de nosotros como seres humanos. Así que, de verdad, Sergio, te agradezco infinitamente tu generosidad. Yo, sí, Por favor, no, 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 a mí me encanta charlar, digamos. genial, pues Ahora vuelvo a leer, me siento y empiezo en el. bueno, pues, ahorita te enviaré un link de lo de la Universidad UNAM, que creo que allí hay mucha información que te puede, eh, generar ideas y demás. Y, para todos ustedes, queridos bioproductores, de verdad, fíjense que hay muchas cosas que podemos hacer. No necesitamos tener un dron, ni necesitamos tener tecnología, que está bien si lo tenemos y si lo sabemos usar, fantástico, pero aquí es ponernos en práctica. Comparte esta información con quien tú consideres pertinente, con tu vecino, estamos a la distancia de un clic y eso nos ayuda a todos a poder generar una agricultura más sostenible, más consciente, responsable, sobre todo, que cada uno de nosotros cumpla con su lugar en e- ese, ese, a- ese apoyo, esa semillita que podemos nosotros como productores generar. Así que, Sergio, de verdad, 1.000.000 de gracias. Gracias por estar. Gusto, gusto, cuando quieran. Ya rugiste, ya te estaré llamando después para que hablemos de otro tema en particular, porque está fantástico y aprendemos mucho de ti. Bueno, queridos bioproductores, que la luz del sol ilumine su camino, que la fuerza de las estrellas acompañe su caminar y que la abundancia de la vida esté siempre con ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chao. Agrobiota Podcast, un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.